Estás escuchando el podcast La Neta del Dinero. La Neta del Dinero. Las finanzas como nunca te las habían contado. Un espacio donde descubrirás todo lo que debes saber Para comprender el mundo del dinero. dar los primeros pasos para emprender y cómo mejorar tus finanzas personales. Este podcast es presentado por Principal Financial Group. Buenas, bienvenidos a La Neta del Dinero. Yo soy Lalo Torres y conmigo se encuentra Tali Gómez. ¿Cómo estás, Tali? Hola a todos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy tenemos un episodio muy interesante y relevante en el mundo financiero, el cual es las finanzas conductuales. Y con nosotros se encuentra nuestro invitado de lujo, Federico Lechuga, portafolio manager y apasionado del tema financiero ahorita en estas finanzas conductuales. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muchas gracias. Con muchísimo trabajo, que el movimiento del mercado financiero ha estado de locos los últimos días. Sí, me imagino, Fede, y tú también con mucha chamba también, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya te tenemos aquí y pues vamos a aprovecharte al máximo. Vamos a comenzar de una vez con el tema. Cuéntanos qué son las finanzas conductuales y cómo van a influir o cómo influyen en nuestra vida financiera. Claro, pues es un tema muy interesante y apasionante para mí. Algo que es muy relevante, yéndome un paso para atrás, es que no se había aceptado este tema como un factor en la toma de decisiones. Y hasta hace no más de 15 años, poco a poco, empezó a ganar adeptos. De hecho, Eugene Fama, que es conocido como el padre de las finanzas modernas, ganó el Premio Nobel en Economía en 2013. Y él, en 2016, demerita y hasta se burla del trabajo de Richard Thaler. Y nada más, Richard Thaler gana en 2017 el Premio Nobel en Economía por el trabajo Economía más humana, que básicamente habla de la economía conductual. Entonces, contestando a tu pregunta, las finanzas conductuales son una rama de la economía conductual. Lo que se plantea es que la psicología y los sesgos personales influyen en la toma de decisiones financieras y las personas tomamos decisiones que muchas veces no son racionales y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Bueno, pues yo sí creo, la verdad, que es muy importante entender, Fede, justo el cómo funciona nuestra mente, porque a menudo pues solemos cometer errores debido a emociones, prejuicios, creencias que vamos por ahí cachando, ¿no? de ciertas fuentes. Y yo quisiera preguntarte, ¿crees que las finanzas conductuales nos ayudan a identificar estos errores y a tomar decisiones más informadas, más controladas tal vez? Sí, por supuesto. Siempre conocer de lo que cojeamos nos ayuda a realizar mejor nuestras actividades. En particular, en finanzas es verdaderamente importante porque de esto depende el bienestar del patrimonio que se está invirtiendo. Muchas veces tomamos decisiones que no son racionales porque no nos detuvimos a pensar si la probabilidad del evento y la magnitud de la ganancia o pérdida convergen a la decisión que estamos tomando. De hecho, en algunas ocasiones, el cálculo es sumamente sencillo y a pesar de eso, ni cuenta nos damos de los errores que cometemos. Ok, o sea, es casi imperceptible, ¿no? Entonces, ¿cuáles podríamos considerar como los principales errores que comúnmente ocurren al momento de tomar decisiones, obviamente? Claro, hay muchos y yo solamente te voy a dar unos ejemplos. De hecho, el primero es uno de los que más me gustan. Este se llama sesgo de disponibilidad, que en frase de mis padres, el que se quema con leche hasta el jocoque le sopla. Lo que esto significa es que si invertiste en un activo en el que tuviste una pérdida importante, como en la crisis financiera de 2008, hacia adelante, volver a invertir en activos de riesgo va a ser mucho más difícil y preferirás invertir en activos de bajo riesgo y, por tanto, bajo rendimiento en el largo plazo. Otro típico es el comportamiento de manada.
¿Cuántas veces escucharon en los últimos 3 años que la mejor inversión estaba en el mundo de las criptomonedas o los NFTs o cualquier cosa de esa índole? Y quienes se las recomendaban eran amigos, influencers o cualquier otra persona, pero no expertos en finanzas. Efectivamente, los precios de las criptos fueron hasta el cielo, pero estos eran niveles totalmente especulativos. Ustedes recordarán cómo hasta Tom Brady y su familia sufrieron pérdidas gigantescas por no haber hecho un correcto due diligence y solamente seguir a lo que la mayoría estaba diciendo. El último que les voy a mencionar es este se conoce como aversión a la pérdida. Este típicamente ocurre cuando ha subido una acción que compramos en un porcentaje razonable. Podemos decir que es momento de tomar utilidad porque el activo ya se encareció, pero en la caída, aunque sea del mismo porcentaje que la utilidad, preferimos esperar más y más porque pensamos que eventualmente va a regresar el precio del activo. Y así no tenemos que vivir con este sufrimiento de la pérdida por la venta. Y con estos 3 ejemplos, simplemente lo que quiero abordar es cómo se puede visualizar cosas que en el día a día nos pasan, pero si estás consciente de ello, lo puedes traducir en tu vida diaria y evitar para que no te vuelva a ocurrir. Sí, exacto. ¿Sabes qué se me hizo interesante ahorita que dijiste? No sé cuál era el sesgo de disponibilidad que dijiste. Yo lo trasladaría como en la vida, pues el día a día, como las relaciones personales, ¿no? O sea, te va mal en una relación y te da miedo en la siguiente, ¿no? Porque a lo mejor te lastimaron, porque te engañaron. Eso puede ser como muy parecido como cuando te va mal en una inversión y después dices, no, ya no vuelvo a apostar todo aquí. Podría ser algo así como una forma de entenderlo en un ámbito personal. Totalmente, totalmente. Al final, el estar pensando en que te fue mal en algo que hiciste una vez y que te fue muy mal, te deja pues mal parado hacia adelante, en el sentido de que psicológicamente siempre vas a tener esa carga y va a ser difícil el poder tomar decisiones de la misma índole a pesar de que tengas razón. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esto aplica para muchísimas cosas. Una es la vida personal, la vida amorosa, otros son las finanzas y otro es simplemente el no estar dispuesto a volver a vivir algo, aunque la probabilidad de que eso ocurra sea baja. Sí, justo. Y es que, o sea, digo, siguiendo estos 3 conceptos que nos das, Fe, que es sesgo de disponibilidad, el comportamiento de manada y la adversión a la pérdida, se me hacen total sentido de que pues vayan por un lado psicológico, ¿no? Pero, ¿qué papel ahora sí dentro de la toma de decisiones en estos conceptos, pues desempeña o juega la tecnología? ¿Tú crees que, o sea, justo puede ser utilizada para predecir efectivamente el comportamiento, alguna tendencia y así mejorar la toma de decisiones financieras? O sea, del lado de, pues, esta creencia que tenemos, ¿no? Sí, claro. O sea, empezaría por el lado negativo. O sea, muchos de estos sesgos son conocidos. O sea, al final, lo que yo les acabo de comentar les hace mucho sentido y lo pueden aterrizar a muchísimos otros ámbitos. Estos, llevados hacia las finanzas, típicamente llevan a anomalías en los mercados financieros. Entonces, estas anomalías, o sea, comportamientos no normales, pueden ser explotados por la tecnología. Como por ejemplo, los inversionistas no asesorados por profesionales típicamente son los últimos compradores de los mercados justo antes de una crisis. Y también son los últimos vendedores antes de que los mercados crezcan. O sea, dicho de una manera más sencilla, los inversionistas no profesionales típicamente compran
cuando el mercado está en el punto más alto, venden cuando el mercado está en el punto más bajo. Justamente deberían hacer exactamente lo opuesto, vender en el punto más alto, comprar en el punto más bajo. Este tipo de movimientos son completamente conocidos y aprovechados para vender o comprar cuando los inversionistas individuales se están comportando como hordas. De hecho, hay índices que siguen el comportamiento de los inversionistas individuales, en donde se puede observar cómo están comprando o vendiendo en manada. Y entonces justamente como este tipo de anomalías pues son utilizados por inversionistas profesionales como una herramienta para saber que el mercado ya está en los puntos máximos, en los puntos mínimos. Por otro lado, y en realidad aquí ya no hablaría del lado negativo, sino del lado positivo, que hacia allá era donde tú estabas llevando la pregunta, Tali, que es nosotros desde el punto de vista de manejadores de portafolios como inversionistas profesionales, tenemos muchísimas herramientas. Una de estas herramientas pueden ser los modelos cuantitativos. Esto suena muy rimbombante, pero básicamente lo único que te dice es cómo utilizas los datos, los transformas para algo. Y entonces esos modelos los puedes utilizar para evaluación, o sea, para decir si algo está barato o caro. Y entonces uno de los instrumentos que puedes ver para revisar si hay algún activo que está barato o caro es justamente el índice anterior. Volteas a ver a los inversionistas individuales, están comprando, están vendiendo la mayoría. Ese es algo que te ayuda. Otros modelos, volteas a ver los niveles históricos de los mismos activos y simplemente estás viendo si estás en los máximos históricos, en los mínimos históricos. Ese es otro tipo de herramientas. Al final, lo que uno busca siempre es que el portafolio que estás manejando, ya sea para un inversionista individual que tiene un objetivo de muy corto plazo o un fondo de pensiones que tienen objetivos de muy largo plazo, todos tienen que estar observando si hace sentido la inversión para el periodo en el que están tomando esta decisión. Y entonces, este tipo de herramientas son súper útiles. La verdad es que los inversionistas profesionales las usamos todos los días. Wow. Mira, ahorita me acordé de una película de Sin Límites, no sé si la hayas visto. Justamente como que, no sé si estoy bien, pero me parece que el protagonista, que es Bradley Cooper, le empieza a contar a Robert De Niro, que es el experto y magnate de las inversiones, que tiene como un modelo de predicción de cómo se van a mover las acciones, dependiendo de especulaciones, de chismes, que se iba como a la cuestión emocional y no tanto numérica. ¿Podría ser como un ejemplo de esto que estás platicando, Fede? Totalmente. De hecho, lo que acabas de comentar, sí me acuerdo de la película, es una película bastante divertida. Me recordó a un ejemplo ya aterrizado en la vida práctica. 1998, había un fondo que lo manejaban bueno, el fondo comenzó desde los 92, 93, algo por allá. Este fondo era manejado no solo por inversionistas profesionales reconocidos, sino por personas que ganaron premios Nobel. Habían 2 en el equipo, y el tercero que estaba dentro del equipo, que no se ganó el premio Nobel, no se lo ganó porque se salió del proyecto antes de tiempo. Pero al final era un equipo pequeño, alrededor de 10 personas. Estas 10 personas eran las personas que dictaban qué era lo que debía estudiarse, hacer, seguir, en términos justamente de inversiones financieras. Y entonces tú te imaginarás que cuando tienes a estas personas que son los más brillantes, son los directores de las carreras de economía y finanzas en MIT, en Stanford, las mejores universidades. Y la respuesta es que manejaron de 1994 a 1998, y el problema comenzó hacia finales de 1998, cuando ellos generaron utilidades exponenciales. Nadie en Wall Street entendía qué estaban haciendo. Nadie. Y ellos estaban duplicando el dinero. Tú habías metido $1, ya ibas en $4 y seguías ganando dinero en este periodo.
El problema es que en el 98 nos cruzamos con una crisis. ¿Y qué sucede en las crisis? Pues lo que sucede en las crisis es que hay comportamientos irracionales, como lo que hasta cierto punto está ocurriendo estos últimos días en los mercados financieros. Y entonces, este gran equipo de personas con alto reconocimiento a nivel mundial quiebran el fondo. Y para que los que escuchen este podcast les interese leer el libro, no, según yo no hay película, pero hay un libro que se llama When Genius Failed. Y este libro es sensacional, es un libro corto, 200, 300 páginas, algo por allá, pero básicamente quebró el fondo porque no contemplaron la irracionalidad de las personas en momentos de crisis, y eso los obligó a salirse de las finanzas, de las finanzas, de las inversiones más bien, y su carrera como profesionales en inversionistas, pues se acabó. Pues a mí me gustaría aprovechar, o sea, justo hacia dónde va y hacia lo último que comentabas, Fede, sobre pues estas crisis, ¿no? Que pasan, o estos quiebres de fondos, con justo lo que comentaba Lalo al inicio respecto a lo que está pasando ahorita con Silicon Valley, que básicamente, o sea, pues esta institución financiaba bastantes startups, pues, o sea, justo para el inicio de sus operaciones y todo, ¿no? Entonces, que incluso también tenían mucho empuje en el tema de en algunas criptos, y pues bueno, o sea, realmente a mí me gustaría consultarte, ahora sí que tu perspectiva, ¿qué nos puedes contar? O sea, justo de lo que está pasando, pues ahorita. Claro, empiezo por lo que está pasando, que me parece hasta cierto punto rayando en especulación. No estoy seguro si ya estamos en irracionalidad, pero sí hay mucha especulación. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 5 días? Básicamente, los bonos del Tesoro norteamericano, pues han caído las tasas de los bonos. El bono de 2 años ha caído 1%. Hay que tomar en cuenta que 1%, cuando la tasa estaba en 5 hace 5 días, el 1% es el 20%. O sea, es muchísimo el movimiento. Las tasas de largo plazo cayeron 0.5%. Es muchísimo. Esto ocurrió en 5 días. De hecho, si nos fuéramos a la historia, esto ha ocurrido en contadas ocasiones en los últimos 43 años, que digamos que son los años estables entre comillas, de inflación. Y entonces ya me voy a lo que está ocurriendo ahorita. Lo que está ocurriendo es que este banco regional pues de Silicon Valley, de la zona de San Francisco, pues básicamente lo que hizo fue un mal manejo de sus activos con sus pasivos. O sea, ¿qué es lo que hace un banco? O sea, el trabajo de un banco es, yo tengo por un lado personas que me dan dinero, inversionistas, que quieren una tarjeta de crédito, que quieren invertir su dinero conmigo, y ellos invierten en pagarés o cosas por esa índole. O sea, gente que me deja dinero. Y por otro lado, al yo ser un banco, también tengo personas al mismo tiempo que se acercan a mí para pedirme créditos. Típicamente ese banco, por evidentemente el lugar en el que estaba, lo que hacía era prestar dinero para empresas de alto crecimiento, como Roku. Ustedes ubican Roku, esta empresa que básicamente lo que hace es poner tecnología para hacer streaming. Y pues, Roku es uno de los clientes por ahí que está afectados. Entonces, si tú tienes a estos inversiones, por un lado, el activo son las personas que te depositan dinero, y tu pasivo, perdón, es justo al revés. Tu pasivo tú le debes a la gente que te está depositando dinero, y tu activo son a los que ellos te deben. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer?
Lo único que tienes que hacer, digamos que el negocio del banco en estricto sentido es muy simple. Tú prestas a una tasa más alta de la tasa a la que yo le voy a entregar eh, a mis inversionistas. Tal cual, así de fácil. Yo presto a hipotecas al 10% y yo te doy como inversión algo del 2% y yo me quedo al 8%. Así. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Como las tasas en los países desarrollados, puntualmente en Estados Unidos, estuvieron en niveles muy, muy bajos, pues los últimos, que habrán sido 14 años, algo por allá, era muy complicado. Esto se llama Asset Liability Management. Era muy complicado hacer un calce a tus pasivos con los activos en el que tú tuvieras una utilidad neta sin riesgo. O sea, lo que normalmente haces, alguien me pide prestado a 30 días y yo a alguien le debo una inversión a 30 días. Eso es lo que yo hago como un calce. A uno le presto arriba, al otro yo le debo abajo. Listo, ya se resolvió el problema. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron, y esto lo hicieron muchísimos bancos, es que en realidad tuvieron que mover las inversiones en el banco a tasas de mayor plazo, porque de otra manera no conseguían que el rendimiento fuera más alto. Y entonces, al final, ya para hacer el cuento corto, el 2022 es el año récord en el que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, sube la tasa lo más rápido en la historia. Entonces, esta alza provocó que, aquí hay que recordar, cuando se suben las tasas, se baja el precio de los bonos, y entonces el precio de los bonos que estaban invertidos en el largo plazo, que se iban a utilizar para pagarle a las personas que me depositaron, pues resulta que yo ya tenía menos de 100 pesos de lo que yo metí en un inicio. Por decir, yo tenía 98, 97 pesos por cada 100. Entonces, el jueves y viernes, lo que hicieron los que depositaron el dinero fue exigirle al banco, regrésame el dinero ahorita. Y bueno, pues eso evidentemente conlleva a un evento gigantesco de liquidez. Y entonces, todo el mercado, que esto es lo que estoy hablando de especulación, no sé si estamos en irracionalidad, pero o sea, si esto es un movimiento de especulación, lo que el mercado se está planteando es esto que ocurrió en un banco, que no es un banquito, es el banco número 15 en términos de tamaño. ¿Esto se va a contagiar al resto del sistema? La respuesta es no. La pregunta es, ¿pero habrá más bancos en situaciones como esta? La respuesta es sí, seguro que sí. Y entonces el domingo tuvo que llegar el gobierno federal, por un lado el presidente, por el otro lado la Reserva Federal, y mandar apoyos para que los bancos sí tengan acceso a liquidez y sí puedan pagar. Y entonces básicamente los que depositaron el dinero digan, no me quedo sin dinero. Al final, como invirtieron estos bancos, no fue, o al menos puntualmente este de Silicon Valley, fue en bonos del tesoro. No fue que hubieran invertido en criptos o NFTs o cosas que hubieran llevado a una pérdida de capital. O sea, más bien es una pérdida, es justamente como lo que mencionamos hace rato, de no quisieron realizar las pérdidas y por eso hoy están en una situación sumamente complicada. Entonces, el movimiento fue de manada. La mayoría de los inversionistas a nivel mundial, de hecho, si tú revisas los bancos hoy, 13 de marzo, los bancos perdieron en valuación muchísimo dinero porque los inversionistas emocionalmente dijeron, tengo miedo, me salgo. Y ahí estamos el día de hoy. Wow. Sí le entendiste, ¿no, Tali? Yo solamente espero que el banco donde tengo mi dinero no esté en esa situación. ¿Tú cómo sientes, Lalo? Yo también, espero que Serfín siga fuerte. Ya no existe, ¿verdad? Oye, no, está súper clarísimo. Oye, y por ejemplo, ahorita con lo que está pasando con el superpeso, emocionalmente, ¿cómo podemos interpretarlo
Ya ves que algunos dicen que es bueno, es malo. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto basado en este tipo de neurociencia, ¿no? El peso, la verdad es que es una plática muy interesante porque hay que dividirlo, o sea, los tipos de cambio me refiero, hay que dividirlo en dos. Uno, el corto plazo, dos, el largo plazo. En lo que te dice la teoría y se cumple es que en el largo plazo, y el largo plazo estoy hablando de tiempos, o sea, 10, 30 años, o sea, largo plazo. Se comportan las variables macroeconómicas como deberían funcionar. Es decir, si tú tienes un déficit comercial, si tú tienes una déficit fiscal, pues tú contra un país desarrollado como nuestro vecino al que le exportamos casi el 80% de los bienes van para allá. Entonces, contra el dólar americano, tú vas a tener eternamente, al menos de que esto cambie, los dos, es lo que se conoce como twin deficit, déficit gemelos, así se conoce, pues eternamente tu moneda se va a depreciar constantemente. Sin embargo, en el corto plazo, que es justo por donde lo tocas, el superpeso viene de que en el corto plazo pueden haber variables significativas que muevan a una moneda, y en este caso al peso. Pero el peso, hay que recordar que siempre un tipo de cambio tiene que ser visto con base en dos cosas. Uno, tu moneda en sí, o sea, la moneda local, y dos, contra qué lo estás midiendo. En este caso estamos hablando del dólar. Entonces, por un lado, hay que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con el dólar? El dólar, en términos generales, se ha estado debilitando contra las otras monedas de países desarrollados. Entonces, si el dólar se debilita, en teoría, esto le da espacio al peso para que se fortalezca. Y por otro lado, el peso ha tenido muchas razones positivas. Uno es que cuando tú tienes tasas en los niveles que estamos viendo ahorita, o sea, hablando de 11% en la tasa a un día, pues esto provoca que los inversionistas a nivel global quieran venir a México. Otra, la inversión en activos fijos. Acabamos de escuchar hace un par de semanas que Tesla va a meter su planta a Monterrey, y entonces eso provoca que muchísimas empresas extranjeras o distribuidores, pero no distribuidores, proveedores de Tesla, tengan que instalarse antes que ellos para que estén listos para cuando Tesla empiece a producir. Entonces, esos son dos. El tercero son las remesas. Las remesas están en máximos históricos, y esto es, digamos, otro factor súper relevante que no es positivo en términos sociales, porque básicamente lo que dices, al tener remesas significativamente altas, es que muchísimos trabajadores mexicanos tuvieron que irse al otro lado de la frontera para trabajar allá como mano de obra, y ellos son los que están mandando dinero a los locales. Entonces, o sea, sí hay razones para pensar que el peso va a seguir fuerte. El nivel donde está actualmente, 18.90, algo por ahí debe estar ahorita, pues parecería que yo creo que en las siguientes semanas debería revertirse otra vez hacia 18, pero en el largo plazo no. O sea, en el largo plazo el peso mexicano va a irse debilitando contra el dólar americano. ¿Dirías tú, Fede, que es momento de comprar dólares, entonces? Esa es una buena pregunta. Yo creo que si estás haciendo algo de muy corto plazo, mi respuesta es no. O sea, yo vendería hoy mis pesos, compraría dólares, y yo estaría más comprador de dólares cuando llegara otra vez a 18.20, que sí lo veo otra vez factible. 18.20, 18.50, yo creo que es algo que puede volver a alcanzar. Pues listo, ahí está la predicción de Fede basado en finanzas conductuales. En serio agradecemos que nos hayas acompañado, muchas gracias, Fede. Adicional, quiero recordarles que las finanzas conductuales son una herramienta valiosa, pero no es una solución mágica para todos los problemas financieros. Es importante seguir educándonos y estudiando sobre el tema, así como buscar asesoramiento financiero profesional. Y si desean profundizar más sobre el tema, les recomendamos visitar nuestro blog, que por ahí estaremos subiendo más contenido relacionado. La verdad es que te la rifaste, Fede. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado pues en este episodio. Esperemos que no sea el último.
Y pues les agradecemos a todos ustedes por escucharnos y pues nos despedimos. Que la pasen muy, muy bien. Así es, esto fue La Neta del Dinero. Sigan escuchándonos, pórtense bien. Bye. Muchas Bye, bye. gracias. Bye.